Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Sean ustedes bienvenidos. Mi nombre es Tatiana Yomaira Cochabrero, estudiante de la Universidad Estatal Península de Santa Elena, de la carrera de Educación Inicial. Hoy les vamos a hablar unos temas importantes que es en base a las perspectivas filosóficas, los enfoques, los paradigmas y los tipos de investigación. ¿Cuál sería el resultado de aprendizaje de esta exposición? Es caracterizar los diferentes paradigmas filosóficos, científicos y enfoques asociados a la investigación. Este es un tema sumamente importante porque esto nos va a ayudar a entender en cómo nosotros vamos a generar el conocimiento, en cómo los vamos a investigar y así nosotros elegiremos las herramientas adecuadas para poder realizarlo. Y al finalizar vamos a comprender que investigar no es solo buscar datos, sino pensar, analizar y decidir de manera crítica y a la vez responsable. Una de las perspectivas filosóficas que estamos hablando es la corriente filosófica, que es un conjunto de ideas, teorías que comparten principios básicos sobre un aspecto del conocimiento. En el mundo de las personas, estas corrientes agrupan a filósofos que tienen opiniones y características comunes, como por ejemplo se puede encontrar la discusión entre diferentes corrientes filosóficas y su influencia en la investigación científica. Esto lo encontramos en una investigación científica de Albert González en el año 2020. Sabemos que existen diferentes tipos de corrientes filosóficas, como lo es el empirismo, el racionalismo, el dogmatismo, el escepticismo, el objetivismo y el subjetivismo. Como el empirismo tenemos la experiencia como fuente de conocimiento. Un ejemplo tenemos es aprender un idioma, ya sea practicando. En racionalismo tenemos la razón como base principal. Aquí vamos nosotros es a utilizar las relaciones lógicas matemáticas. El dogmatismo va a aceptar verdades sin ser cuestionadas, es decir, vamos a seguir reglas solo porque siempre ha sido así. El escepticismo vamos a dudar de la certeza de conocimiento, es decir, que nosotros no vamos a creer ninguna noticia sin antes tener una prueba. El adjetivismo es la realidad que existen independientemente de las creencias, puede ser los hechos científicos, no dependen de opiniones. El subjetivismo es el conocimiento, depende de la percepción personal, es decir, es un valor a una película según tu experiencia. Otros ejemplos claves que tenemos en estas perspectivas filosóficas es que en el empirismo es aprender usando todos los sentidos, es decir, ver, tocar, escuchar. Por decir, si un niño ve una fruta y sabe que es de color roja y a la vez dulce, él está aprendiendo con el son de los sentidos. Es decir, ahí estamos utilizando el empirismo. Eh, a veces emprendemos mejor cuando experimentamos y usamos nuestros sentidos. En base al racionalismo es usar la razón y y el pensamiento para entender cosas sin tener que verlas antes. Es decir, si sabemos que 2 más 2 por lógica es 4, solo sin contar, solo estamos pensando, está haciendo es un racionalismo. Es decir, nuestra mente puede descubrir cosas solo con pensar mucho, no solo con pensar mucho. En el dogmatismo es que se crea algo si es verdad
sin ser cuestionado ni dar opiniones. Es decir, si un niño dice que los perros son malos y no quiere escuchar las opiniones de las demás, está siendo dogmático. Él solo quiere quedarse con su opinión. Él no quiere saber las opiniones de las demás personas porque es la intuición que él está sintiendo. Pero a veces es bueno escuchar y pensar antes de creer en algo para aprender más. El escepticismo es dudar y preguntar mucho para estar seguro antes de creer algo. Por decir, si un niño tiene 3 caramelos y otro tiene uno, el primero que tiene más caramelos, sin importar si quiere o que sea diferente. Es decir, las cosas son como son, ya sea por los gustos o los sentimientos, esos nunca van a cambiar. En realidad, ellos van a entender que mejor son las cosas del mundo. En el objetivismo es creer que hay una verdad, no solo depende de lo que piensa, de lo que siente. Si sabemos que un vaso tiene agua hasta la mitad, dices, está medio lleno, aunque no tengas ganas de beber. Entonces decimos las cosas son como nos ayudan a entender mejor. Y como por último tenemos el subjetivismo, es que por decir, si un niño tiene un helado de fresa y es mejor y no te he equivocado, porque para esa persona esa es la verdad, mientras que para la otra persona el helado de chocolate puede ser el mejor, ambos tienen las verdades válidas. O sea, aquí ambos tienen la razón y eso es lo que hay que dar a entender. Es muy importante tener en cuenta que estas corrientes filosóficas a menudo se entrelazan y se influyen mediante la práctica científica. La comprensión de estas diferentes perspectivas pueden ayudar a los científicos a reflexionar críticamente sobre su trabajo y a tomar decisiones éticas y responsables. Sabemos que todas estas formas de pensar nos ayudan a entender que no hay una única manera de ver las cosas en el mundo. Por decir, si usamos la razón lógica, que es el racionalismo, esto nos va a ayudar a resolver muchos problemas. En otras veces vamos a necesitar ver y experimentar cosas, como lo es con el empirismo. Esto nos va a ayudar a aprender. Pero también es sumamente importante recordar que a veces hay personas que tienen sus propias ideas, estamos hablando del subjetivismo, y otras veces hay verdades que no son para todas, como el objetivismo. En sí, la palabra clave es cuando usar cada una, y sobre todo, no es tan cerrado como los dogmáticos, ni dudar como los escépticos. Es pensar, es decir, pensar sobre cómo pensamos nos hace más sabios. Esto es lo que les puedo decir acerca de las perspectivas filosóficas. Ahora vamos a hablar sobre los paradigmas. ¿Qué es los paradigmas? El paradigma es un contexto de la ciencia y filosofía. Es un modelo o marco conceptual que guía la forma en que se aborda una investigación y se interprete la realidad. En la ciencia, un paradigma científico, según Thomas Kuhn, representa un conjunto de logros científicos universalmente reconocidos que durante cierto tiempo ofrecen modelos de problemas y soluciones a una comunidad científica. En esencia, un paradigma es una forma compartida de entender el mundo y de llevar a cabo una investigación, incluyendo métodos, las herramientas, los problemas que se consideran válidos según González en el año 2025. Sabemos que también existen paradigmas como lo es el positivista, el postpositivista, el crítico y el constructivista. Decimos que en el postpositivista es la realidad objetiva que usa métodos cuantitativos. En el postpositivista, reconoce la fiabilidad en mezclas de métodos.
En el crítico busca la transformación social y el constructivista tiene un conocimiento construido socialmente. Ahora les voy a dar los ejemplos de estos paradigmas. En decir, en el positivista, si queremos saber si los niños de la clase prefieren un helado de chocolate y otros de vainilla, un positivista contaría las manos que levanta para cada sabor. Luego dirá, el 70% prefiere chocolate, así que la verdad es que chocolate es el sabor preferido. La verdad es que es un número. En el pospositivista, la verdad existe, pero es fácil de encontrarla. Es decir, em, aquí vamos a aceptar que la forma de ver las cosas pueden afectar los resultados y que no siempre pueden tener una respuesta 100% segura. Ejemplo, al igual que el ejemplo anterior, cuenta con los votos de los helados. Pero luego se pregunta, ¿qué tal si los niños solo levantaron la mano por el de chocolate porque vieron que sus amigos lo hacían? Entonces ahí ellos están reconociendo que los datos son útiles, pero pueden tener fallos y que la verdad completa es más complicada. En sí, esto significa que nuestras opiniones o sentimientos pueden afectar en forma en que nosotros mismos entendemos algo. Ahora decimos del paradigma crítico, que es investigar el mundo. Aquí vamos a conformar cuántos niños prefieren el helado de chocolate, sino que se pregunta, ¿por qué algunos niños tienen que conformarse con el de vainilla? Ya sería lo contrario. Si solo es lo que les gusta. Aquí vamos a descubrir que solo que se compran chocolate para los que tienen más dinero. Por decir, aquí es la investigación, se va a centrar en cómo cambiar esta situación para que todos tengan las mismas oportunidades. Pues en este caso creemos que el investigar algo puede ayudarnos a hacer las cosas más fáciles y que sean justas para todas. Y en el paradigma constructivista, que es la verdad, se crea entre todos, por decir, para saber que el helado es el mejor, el constructivista no contaría los votos. Es decir, se sentaría en un círculo con los niños y les preguntaría a cada uno, ¿qué te parece? ¿Qué te hace pensar que el helado de chocolate es el mejor para ti? O puede ser otra pregunta, ¿qué sientes cuando comes el helado de vainilla? Entonces ahí luego hemos construido varias verdades. Para algunos el helado de chocolate es el mejor sabor y para otros el helado de vainilla es porque le recuerda algo especial. En sí, todas las verdades deben ser importantes. En todas las opiniones también deben ser importantes. Si la verdad es diferente para cada persona, ¿cómo nosotros podemos entender las ideas de los demás y así poder respetarlas? Los paradigmas son marcos contextuales que forma en la que se aborda la investigación y se tiende a menudo, aunque las corrientes filosóficas pueden influir en ellos. Un paradigma es un concepto más amplio que influye diversos enfoques perce- y perspectivas. Por decir, cada paradigma tiene su utilidad según el tipo de fenómeno que estudia. Mientras que el positivismo busca precisión, el constructivista busca la comprensión profunda, el pospositivismo equilibra ambos, pero el crítico busca la transformación. Esto es lo que podemos decir acerca de los paradigmas. Ahora vamos a hablar sobre el enfoque de investigación. En el enfoque de investigación,
científica y filosófica. Un enfoque se refiere a la perspectiva de manera en la que se aborda un problema o se interpreta la realidad. Las corrientes filosóficas son sistemas de pensamientos que agrupan a filósofos con ideas similares sobre temas de como el conocimiento, la existencia y la moral. Ambos conceptos están relacionados, ya que las corrientes filosóficas pueden influir en los enfoques adaptados en la investigación científica y en la forma de entender el mundo. Esto lo encontramos con el autor Waman en el año 2020. Aquí en este enfoque vamos a encontrar tres principales, que sería el cuantitativo, el cualitativo y el mixto. El cuantitativo son datos numéricos y estadísticos. El cualitativo es la comprensión profunda de experiencia y el mixto es la combinación de ambos. Por decir, en el cuantitativo, si decimos que otro niño quiere saber cuántos niños prefieren un pastel o un helado en una fiesta, les piden que levanten la mano. La opción favorita, ahí sabemos cuál es la opción favorita y cuántos, y en este caso vamos a contar cuántos eligen cada uno. Y así vamos a saber qué es lo que más le gusta a los niños. Con esto nosotros vamos a contar y a medir para poder ayudar en la base de datos para poder estar más claros y seguros para saber qué pasa en un grupo o en un lugar. En lo cualitativo decimos que podemos decir que si una niña quiere saber qué le gusta más a sus amigos de una fiesta, en lugar de contar las cosas, les pregunta qué siente y por qué no le gusta o no la fiesta. Ahí estamos escuchando varias historias y opiniones de las demás personas. Por decir, a veces es mejor aprender mucho escuchando de las personas que piensen y sienten, porque eso es lo que nosotros nos ayuda a entender mejor sus ideas y sus emociones. Y en no mixto es que decimos que si un grupo de niños quiere hacer un juego, primero se va a preguntar si qué disfruta más, si es comer, jugar, correr, saltar o jugar pelota. Vamos a escuchar las opiniones. Eso sería lo cualitativo. Luego cuentan cuántos niños prefieren cada actividad. Ahí ya estamos hablando de lo cuantitativo. Finalmente se va a crear el juego que incluya las actividades más populares y divertidas para todos. Cuando juntamos estas cosas y escuchamos ideas, podemos entender mejor que hay cosas que nos gustan más a todos y así poder ir combinando los datos y los sentimientos de cada persona. En un enfoque, el artículo científico es crucial la planificación, ejecución y presentación de la investigación, ya que define la perspectiva desde la cual se aborda el problema y se construye los resultados. No hay un enfoque mejor que otro. Todo esto va a depender del objetivo de la investigación. Es decir, que si queremos medir vamos a usar lo cuantitativo. Si nosotros queremos comprender, ahí estamos usando lo cualitativo. Y si buscamos la profundidad y amplitud del tema, el mixto es el que nos va a ofrecer ambos roles. Eso es lo que podemos decir acerca de los enfoques de la investigación. Ahora hablaremos de los tipos de investigación. En los tipos de investigación estamos diciendo que son fundamentales para la adopción de las técnicas de recolección y análisis de datos que el investigador utilizará para dar a conocer sus hallazgos dependiendo del enfoque empleado de la investigación. Esto es dicho
por el autor Corona en el año 2016. Sabemos que existen 4 tipos de investigación. En este caso sería la explorativa, la descriptiva, la correlacional y la explicativa. En explorativa vamos a familiarizarse con un tema. En la descriptiva vamos a detallar las características. En la correlacional, aquí vamos a estudiar la relación entre las variables. Y la explicativa vamos a encontrar las causas y los efectos. Entonces, aquí como por ejemplo tenemos en explorativa, es que cuando empezamos a investigar sin saber mucho para descubrir qué cosas son más importantes, es mejor hacer preguntas. Por ejemplo, si imaginamos que tú y tus amigos no saben qué juego les gusta más que a tus compañeros de la escuela, entonces empiezas a preguntarte y a observar qué juegan todos para tener una idea. Entonces a veces es bueno explorar primero para conocer mejor y después hacer preguntas más específicas. En la descriptiva es cuando contamos o describimos cosas, cómo son las cosas, sin explicar por qué son así. Por ejemplo, si queremos saber cuántos niños tienen mascotas y qué tipo, ahí nosotros vamos a hacer una lista, cuántos perros, cuántos gatos o cuántos peces tienen. Entonces ahí nosotros estamos contando y estamos describiendo para que nos ayude a entender en cómo son las cosas a nuestro alrededor. En la correlacional es cuando vemos si dos cosas suceden juntas o se relacionan, es decir, que una es a causa de la otra. Como por ejemplo, si vemos que los niños que duermen más están más contentos en la escuela, notamos que estas dos cosas pasan juntas. Por decir, ahí vamos a encontrar relaciones que nos ayudan a saber cosas que ven juntas, pero no siempre una hace que otra pase. Y en explicativa es cuando queremos saber por qué ocurren las cosas. Ahí estamos buscando las causas o las razones. Por decir, un ejemplo que podemos decir es que si queremos entender por qué algunos niños juegan más en el recreo que otros y te preguntas si por qué tienes más amigos o porque les gustan más los juegos. Entonces ahí estamos creando las causas y las razones para este problema. Ahí estamos entendiendo las causas que nos va a ayudar a saber el por qué, encontrar la mejor solución. La investigación es un proceso complejo que utiliza el método científico y varias técnicas de recolecta de información, intentando en lo posible que esta sea fidedigna y aporte al conocimiento para poder poner o modificar las teorías. Cada tipo de investigación cumple con una función específica, es decir, es un proceso científico. Si hablamos de la exploratoria, abre el camino. En la descriptiva, lo va a detallar. En la correlación, ahí va a encontrar conexiones. Y en la explicativa, nos va a ayudar a entender las causas. Por eso es mejor elegir un tipo adecuado. Ya depende de algunas preguntas que nosotros quisiéramos saber. Para finalizar, sabemos que nosotros podemos identificar las corrientes filosóficas para así nosotros poder comprender los paradigmas y enfoques de investigación, para tal vez reconocer los tipos de investigación que nosotros podemos utilizar y a la vez aplicar. Explica cómo este conocimiento te ayuda a elegir métodos adecuados para la toma de decisión ética y producir investigaciones de calidad. Esto es lo que le podemos decir a base de las
perspectiva filosófica, los paradigmas, los enfoques y los tipos de investigación. Espero que hayan entendido un poquito de lo que es la exposición. Nos vemos en una próxima oportunidad. Chao.